las oraciones, bueno, pues en este momento, en ese momento, para mí tan importante como ha sido la ordenación sacerdotal. Ciertamente me he sentido acompañado de su oración. Yo diría que la Orden de la Merced sí es mariana porque, bueno, lleva el título o un título de la Virgen, en cierto modo. Pero bueno, uno ve y piensa que toda la vida religiosa debe ser mariana. No puede ser, sino que debe ser mariana, porque de hecho los religiosos, en cierto modo, desde un punto de vista más espiritual, digámoslo así, pues bebemos o vivimos a imagen o con el ejemplo de la consagración o de la vida, digamos, consagrada, entre comillas, de la Virgen Santísima. Bueno, todo cristiano, pero sobre todo los religiosos. Pues bien, yo quisiera simplemente hacer algunas anotaciones si me van a permitir, desde el punto de vista del Código de Derecho Canónico, no del Código de Derecho Canónico, sino partiendo del Código de Derecho Canónico, que yo creo que define y describe perfectamente qué es la vida religiosa, a lo cual se me ha pedido que hable. Si les parece bien, pues en un primer momento haríamos algo un poquito más técnico y en segundo lugar, pues algo más desde la vivencia más espiritual, ¿no? Pues bien, como saben, bueno, pues la vida religiosa históricamente aparece principalmente a partir a finales del siglo III en Egipto con los primeros monjes, con San Antonio Abad, que es, digámoslo así, el que funda o es el fundador lejano de lo que sería la vida consagrada. Se estructura de una manera más clara con San Pacomio, que es en Egipto, de hecho es considerado como el padre de los monjes como tal. San Antonio siendo el padre de los anacoretas, es decir, los que vivían una vida consagrada, pero o en pequeños grupos o solitarios. Mientras que San Pacomio organiza la vida monástica como lo entendemos, o la vida religiosa, como lo entendemos hoy en día, ¿no? Es decir, pues con un superior, con unos oficios, en un lugar particular, en un monasterio, etcétera, 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 ¿no? Porque hasta ese momento, pues, la vida monástica, digámoslo así, era un poquito anárquica, si se puede decir así. Es decir, que cada uno iba por su lado, pero siempre con la idea de que estaba fundado en la figura del Abba, que el Abba quiere decir el padre, es decir, la paternidad espiritual. Y eso es muy importante, es muy importante en la vida monástica, pero también es muy importante, en cierto modo, en toda vida religiosa. Aunque desgraciadamente pues ha ido un poco perdiendo esta figura, sobre todo pues con el desarrollo de la vida religiosa ya a partir del siglo XVI y tal. Bueno. Saben que la vida religiosa está, en la Iglesia Católica, pues se distingue principalmente lo que es la vida contemplativa y la vida activa. La vida contemplativa siendo pues los monjes y las monjas, principalmente los monjes que siguen la regla de San Benito, los cartujos, los camaldulenses, etcétera, benedictinos, cistercienses, etcétera, y luego tienen pues las órdenes, digamos, de religiosas o monjas de vida contemplativa, es decir, pues tienen las benedictinas, pero también tienen las carmelitas descalzas, las carmelitas calzadas, las clarisas, bueno, toda la multitud de religiosas. Y luego tienen lo que es la vida activa, que ya es pues, más variado, pues se funda principalmente en una tarea particular. Pues para unos es la predicación, para otros es la enseñanza, para otros es el cuidado de los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí voy a pasar ya directamente a lo que dice el Código de Derecho Canónico, para que vean ustedes cuál es el fundamento de toda vida religiosa, no únicamente un tipo, sino toda vida religiosa. Y en el Código de Derecho Canónico se nos dice en el canon 662,
nos dice que los religiosos han de tener como regla suprema de vida el seguimiento de Cristo tal y como se propone en el Evangelio y se expresa en las constituciones de su propio instituto. Tenemos como elemento principal el seguimiento de Cristo, tal como viene expresado en el Evangelio y tal y como viene, digámoslo así, expresado de una manera particular para cada instituto religioso. Es decir, instituto religioso es orden religiosa, congregación religiosa, ¿de acuerdo? Pues de manera particular el Evangelio se vive de una manera más concreta para cada instituto en las constituciones de cada orden. Es decir, el reglamento de cada orden. Hay la regla, que es el documento principal para la gran parte de las órdenes religiosas, comunidades religiosas, pero las constituciones es lo que tienen todos los institutos, todas las comunidades religiosas, precisamente para vivir de una manera más concreta el Evangelio. Y de hecho las constituciones se van renovando con el tiempo, es decir, cada tanto hay una renovación de las constituciones, una puesta al día, digámoslo así, ¿no? Pero siempre tienen que vivir según, o estar según el modelo de vida que nos expone el Evangelio. Bien, ahora aquí el punto o los puntos que son ya no esenciales, sino esencialísimos. En el canon siguiente nos dice: la contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios en la oración debe ser primer y principal deber de todos los religiosos. Es decir, la contemplación, el aspecto contemplativo de la vida religiosa no es únicamente para los monjes y las monjas, sino que es para todos los religiosos. Y todos estamos llamados a vivir una vida de unión con Dios. Es verdad que ustedes, los seglares o los sacerdotes diocesanos, también están llamados a una vida de unión con Dios, evidentemente, pero los religiosos de una manera particular, a través de la contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios en la oración. Y ese debe ser el principal y primer deber de todos los religiosos. Se ocupen de cuidar enfermos, dedicarse a la enseñanza, de lo que sea. Porque la vida religiosa precisamente se basa en esa unión con Dios. Es decir, de la unión con Dios precisamente se va a desarrollar la tarea que cada uno utilice, es decir, que cada uno lleve a cabo, precisamente. Bien, entonces, en los siguientes puntos ya habla de una manera más concreta. Es decir, pues nos dice: en la medida de lo posible, los miembros participarán cada día en el sacrificio eucarístico, recibirán el cuerpo santísimo de Cristo y adorarán al Señor presente en el sacramento, en la Eucaristía. Bueno, es evidente, ¿no? La participación en la Santa Misa diaria, la comunión y la adoración eucarística. Dedicarán tiempo a la lectura de la Sagrada Escritura y a la oración mental. Celebrarán dignamente la liturgia de las horas según las prescripciones del derecho propio, etc. Bueno, pues otro elemento esencial: lectura de la Sagrada Escritura, asidua, y oración mental, que son los fundamentos precisamente de la vida espiritual. Y la celebración digna de la liturgia de las horas, del breviario, de las horas canónicas. Pues los religiosos estamos obligados, y de una manera particular los religiosos que son sacerdotes. Después, fíjense, tributarán un culto especial también mediante el rezo del Santo Rosario a la Virgen Madre de Dios, modelo y amparo de toda vida religiosa. Es decir, que hay un punto particular para la devoción mariana, en particular el rezo del Santo Rosario. Y como último punto, así digamos más esencial, observarán fielmente los tiempos anuales de retiro espiritual. Es decir, los ejercicios espirituales
bueno, pues que se puede hacer, ¿no? Una vez al año, etcétera. Bueno, pues para nosotros, los religiosos, y digamos, al mismo tiempo también para los sacerdotes, pues hay una cierta obligación de realizarlos, por lo menos anualmente. ¿Por qué? Pues bueno, pues evidentemente porque uno necesita un poco retomar ciertas cosas, parar un tiempo para dedicarlo única exclusivamente a Dios. ¿Mm? El canon 664, muy interesante. Insistan los religiosos en la conversión de su alma a Dios, examinen su conciencia diariamente y acérquense con frecuencia al sacramento de la penitencia. Todos estamos llamados a la conversión, como todos estamos llamados a la santidad, como dice el concilio, pero bueno, pues evidentemente a los religiosos se nos pide una cierta frecuencia en el sacramento de la confesión, de la penitencia. Y ciertamente como elemento, entre otros, de esa conversión continua y constante a Dios. Bien, hay otros elementos que, bueno, ya paso un poco por encima porque ya son mucho más técnicos. ¿Cómo decirles? Como ya es, digamos, dicho así rápidamente al principio, la vida monástica, como les he dicho, inicia con San Antonio viviendo en comunidades o, digamos, en pequeños grupos de anacoretas. Los anacoretas, como les digo, pues son esas personas, esos hombres que vivían solos o vivían cerca los unos de los otros y había un mínimo de comunión. Es lo que, si ustedes conocen un poco, sería un poco el ejemplo serían los cartujos. Los cartujos viven su vida en soledad, pero se reúnen unas pocas veces al día en comunidad, para la misa conventual, para el canto de las vísperas y en los días festivos, los domingos y días festivos, para la comida. Pero el resto del tiempo cada uno está en su casita, bueno, pues rezando, comiendo, y trabajando, etcétera. Bueno, pues un poco es el modelo. Los camadulenses también es un poco el modelo también. Y digamos, en un sentido más extremo serían los ermitaños como tal, porque los ermitaños entran dentro de lo que es la vida consagrada. Y por ejemplo, las vírgenes consagradas entran también dentro de esta, digamos, gran agrupación que es la vida consagrada. ¿De acuerdo? Bien. Después, como les decía, San Pacomio. Bueno, pues San Pacomio ya organiza todo, los monasterios. Si ustedes han ido alguna vez a Egipto, pues yo tampoco. Yo no he ido ni a Egipto ni a Tierra Santa por ahora. Bueno. Lo mismo en Tierra Santa, es decir, la zona del desierto de Gaza, toda esa zona, bueno, pues los monasterios están establecidos un poco en el mismo sentido. Ustedes tienen lo que es la gran área del monasterio, que está cerrada por una tapia, por un muro, y dentro del monasterio, la parte más cercana a la puerta, ustedes tienen una iglesia y tienen lo que es el monasterio en sí, donde vive una comunidad cenobítica. Es decir, cenobítica porque viven en comunidad y tienen todos los oficios, tienen las comidas, tienen el trabajo en común. En los monasterios, como les digo, egipcios y de otro tipo, vamos, orientales principalmente. Luego tienen, aparte de lo que es el cenobio, donde viven los cenobitas, que viven en comunidad, ustedes tienen ahí, pues, apartados, algunos viven en dos o tres, así separados, en pequeñas, que dirían los rusos, esquitas, es decir, pequeñas comunidades en torno del Abba, es decir, de un padre espiritual. Y más alejado, ya en la esquina del muro, si podemos decir, viven los ermitaños. Entonces, en la vida religiosa oriental, ustedes tienen en el mismo sitio, tienen todos los estilos de vida, de vida religiosa, porque en la vida religiosa oriental no existe la división de órdenes o congregaciones
como nosotros, en la Iglesia Católica, ¿no? Que, bueno, se dice aquí en España, ¿no? Hay dos cosas que Dios no sabe, ¿no? Es decir, cuánto dinero tienen los jesuitas y cuántas congregaciones de religiosas hay. En fin, espero que no haya ningún jesuita aquí escuchando. Entonces, pues, ciertamente, ¿por qué tantas comunidades religiosas? Podríamos preguntarnos. Si por un lado en la Iglesia ortodoxa, o digamos en la Iglesia, incluso en la Iglesia católica oriental, no existe como tal esta variedad de comunidades religiosas como existen en la Iglesia católica, ¿a qué se debe esto, no? Pues ciertamente es, pues, una manera de entender el hecho de que Dios envía sus carismas a la Iglesia. La vida religiosa es una respuesta a un carisma infundido por Dios a través del Espíritu Santo a una o unas personas que se han sentido llamadas a realizar un tipo de vida, dentro de la vida religiosa, un tipo de vida particular. Es decir, pues ustedes tienen el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, que ella pertenecía ya a una comunidad religiosa y tuvo en un momento determinado una llamada bastante, muy fuerte de Dios, que la llamaba a vivir al servicio de los pobres, de los pobres, de los más pobres de los pobres. Y eso vivido en su situación como religiosa. Y eso la llevó a fundar un instituto religioso, que es el de las misioneras de la caridad. Eh, bueno, San Francisco, ¿no? Tuvo una conversión de una vida, pues, completamente alejada de Dios, tuvo una conversión y esa conversión le llevó, casi sin quererlo, a que otros quisieran seguir esa vida de conversión que él había abrazado, que no era más que vivir el Evangelio. Y ahí aparecen los frailes menores. O, por ejemplo, ustedes tienen a Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, pues era un canónigo regular, un canónigo aquí de España, de Osma, que simplemente acompañaba a su obispo para ir a arreglar un matrimonio con el hijo del rey de Castilla, pues iba hacia Dinamarca y se encuentra en el sur de Francia con la herejía cátara. Pues en ese momento él se da cuenta de que hay que hacer algo. Entonces, bueno, después de una serie de peripecias, se queda allí para predicar. Y aparecen otros que desean seguir ese mismo ejemplo de vida. Santo Domingo guardando la forma de vida de los canónigos regulares, que, digamos, él dará a la orden de predicadores después. Y así, etcétera, ¿no? San Juan Bosco, en todo, ¿no? Entonces, Dios inspira un carisma y ese carisma debe ser vivido de una manera particular. Entonces, Dios inspira la fundación de un instituto religioso. Y ciertamente puede pasar, y pasa, desgraciadamente, que ese carisma particular no sea vivido por un instituto religioso, al cual Dios había inspirado al fundador dicho carisma. Entonces, ¿qué pasa? El carisma decae, el carisma desaparece. Ya sabemos, como dice San Pablo, que Dios no se arrepiente de sus dones, con lo cual ese carisma determinado, pues Dios lo va a inspirar en otro instituto o en otro grupo de personas que quieran vivir ese carisma, o se sientan llamados, mejor dicho, a vivir ese carisma. Con lo cual el carisma perdura. De otras maneras, con otras personas, bueno, esto es así, ¿no? Ciertamente. Como habrán visto, o habrán oído, mejor dicho, el elemento esencial, digamos, el elemento sine qua non de la vida religiosa es la vida comunitaria. Es decir, sin vida comunitaria no existe vida religiosa. Puede existir vida consagrada,
Vida consagrada, decir, sería, digamos, un círculo más amplio en el cual estaría en un elemento bien grande la vida religiosa, pero también estaría, como les he dicho al principio, estarían los ermitaños y las vírgenes consagradas. ¿Qué son las vírgenes consagradas? Pues son esas mujeres que consagran su virginidad al servicio de Dios y de la Iglesia, pero no pertenecen a ningún instituto religioso. Ellas viven en su casa, trabajan, tienen su trabajo, tienen su vida, pero se han consagrado especialmente a Dios. ¿Mm? Bien. Y esta institución de las vírgenes consagradas pues reapareció pues hace ya muchos años y bueno, pues sigue habiendo, por lo menos aquí en España, casi todas las diócesis tienen alguna virgen consagrada. ¿Mm? Bien, pues como les digo, la vida comunitaria, la vida fraterna, como se suele decir, es el elemento esencial, sine qua non, de la vida religiosa. Es decir, nosotros no nos podemos entender sin una vida con otros hermanos o con otras hermanas, en el caso de las religiosas. ¿Por qué? Porque que un religioso viva solo sería casi una anomalía. Y puede ser por una obligación mayor, pues puede hacer que un religioso viva solo durante un tiempo. Pero eso no es el estado, digamos, natural del religioso o de la religiosa. Por eso, por ejemplo, el Papa Francisco había introducido como una causa de expulsión de un religioso o de una religiosa el hecho de estar fuera de su comunidad más de un año seguido, más de 12 meses seguidos, sin permiso, sin un permiso. Con lo cual, demuestra la necesidad, digámoslo así, de la vida comunitaria. ¿De acuerdo? Otro elemento que es esencial en la vida religiosa, pues es como les he dicho, en el canon 663, es la vida de oración. No podemos entender una vida religiosa que no esté sustentada en la oración. Es decir, la oración personal, la celebración de la Santa Misa, la liturgia de las horas, que es lo que a la Iglesia nos pide a los religiosos y también a los sacerdotes que en nombre de la Iglesia hagamos, es decir, la alabanza a Dios que la Iglesia nos pide que hagamos en nombre de la Iglesia. Bien. Pues otros elementos son esenciales. Y un tercer elemento, claro, la vida fraterna se puede vivir de muchas maneras. Pues un tercer elemento es el vivir bajo el mismo techo. Me parece curioso, pero claro, es decir, es esencial vivir en la misma casa, los religiosos, porque, digámoslo así, es una manera, una de las maneras de vivir el voto de castidad, de obediencia por un lado, es decir, necesitamos tener un superior, digamos, que gobierne, que administre, que gestione la comunidad y que lo haga en nombre de Cristo. Y por otro lado, el voto de pobreza, porque precisamente si vivimos bajo el mismo techo, en la misma comunidad, vivimos no solo con una comunidad de personas, es decir, que convivimos, sino que también hay una comunidad de bienes. Por el voto de pobreza, nosotros no podemos obtener, no podemos tener un salario, podemos tener un salario, pero ese salario va a la comunidad, nosotros no nos quedamos con el salario. ¿Mm? Y es para que pueda vivir la comunidad, evidentemente. Nosotros, los mercedarios, somos frailes llamados mendicantes, es decir, que le ponemos un acento particular a la cuestión de la pobreza, como los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, aunque bueno, hoy en día hay que decirlo todo, pues eso de la pobreza o de la mendicidad, pues bueno, es un poco sui generis, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? En el anuario pontificio seguimos estando dentro del grupo de los mendicantes. Bueno, pero eso, digamos, es un elemento fundante, ¿no?, de la vida religiosa.
Otro elemento, es decir, en el sentido del voto de castidad. Nosotros tenemos aquí en el colegio, en el convento, al lado tenemos un colegio y en el colegio hay un internado, un pequeño internado. Claro, los frailes de vez en cuando, los niños de vez en cuando pues preguntan, ¿no? Y padre Jordi, tú no tienes niños, no tienes mujer y niños. No, no, yo no tengo mujer y niños porque yo, pues, mi amor totalmente a Dios y de hecho yo vivo en comunidad. ¿Cómo vamos a tener familia aquí? Cada uno tiene su familia, ¿no? Sería un poco un lío, ¿no? Claro, para los niños lo normal es que un hombre pues esté casado y tenga hijos. Y claro, y además nosotros viviendo en comunidad, pues aún es para ellos es más llamativo. Pues ciertamente es, bueno, un voto, es decir, los 3 votos que son, digamos, constitutivos de la vida religiosa, pero cómo se articulan o cómo se viven de una manera más particular. Digamos, y cómo entendemos la vida religiosa en el sentido pues, de vivir en una casa, una comunidad de bienes, etcétera, cómo vivimos los votos de esa manera. A nivel de la obediencia, pues evidentemente igual. Es decir, tampoco que somos como niños, nos traten como niños, pero ciertamente, como en toda comunidad de personas, es necesario que haya una persona que digamos que sea la encargada o sea la responsable. Y en nuestro caso, se da que, como dice el código y como dicen las constituciones de cada instituto, el superior, en cierto modo, hace las veces de Cristo, o debiera hacer las veces de Cristo en la comunidad, como un padre, como dice San Agustín, en su regla. Se tiene que comportar como un padre, es decir, proveer de las necesidades de los hijos, como el padre, cuidar que los hijos hagan el bien, bueno, pues como un verdadero, como dirían los romanos, un verdadero pater familias. Bien. Pues, bueno, hay esta primera parte que es a lo mejor un poquito más teórica, digámoslo así. Una segunda parte, diríamos, un poquito más espiritual o más, digamos, vivencial, o más desde el punto de vista de lo que es la vocación como tal. Porque claro, ciertamente uno puede pensar, bueno, la vida religiosa, bueno, está muy bien, ¿no? Vemos las imágenes, vemos fotos, vemos vídeos de comunidades religiosas, qué tal, pero claro, lo vemos desde fuera, ¿no? Podemos ver desde fuera. La vida religiosa responde a una llamada, a una vocación, como el sacerdocio también es una llamada, una vocación. Es decir, Dios llama a una persona en particular para servirle. Y ese servicio se manifiesta de una manera o pasa por un camino determinado. Claro, esto es un camino, evidentemente, es decir, que no se hace, uno no recibe de la noche al día, así, ¡pam!, de golpe, la llamada, la vocación, y ya sabe uno exactamente a dónde tiene que ir, a dónde tiene que llamar y qué tiene que hacer. Se hace, pues, con un camino. Lo normal, bueno, pues es Dios llama a alguien, pues a un hombre o a una mujer, a servirle particularmente y siente esa llamada, esa atracción hacia la vida religiosa. Claro, llega el momento, le digo, con la multiplicidad y variedad de comunidades religiosas, pues aquí uno se podría volver loco intentando dirimir hacia dónde ir, ¿no? Pero bueno, uno tiene ciertas capacidades personales que Dios le ha puesto para poder, digamos, responder a esa vocación. Por ejemplo, pues una joven puede tener un interés particular por el hecho de enseñar, de educar a los niños, por ejemplo. Entonces, se orientará hacia una congregación, un instituto religioso que tenga como vocación precisamente la enseñanza. Aquí en España, por ejemplo, tenemos, si ustedes conocen, las Hijas de Santa María del Sagrado Corazón, pues una congregación que se dedica exclusivamente a la enseñanza y de hecho tiene muchas vocaciones. Bueno, también hay que decir, las religiosas pues son muy serias en su vida.
Aquí en España las llamamos, no sé si hay algún español por aquí, bueno, sí, las café con leche, ¿no? Le llamamos aquí en España las café con leche, porque el hábito es así color café con leche, ¿no? O por ejemplo, bueno, hay más, ¿no? Pero bueno, no vamos a dar aquí nombres y apellidos. Pero ¿cómo decir? Pero hay, o por ejemplo, aquellas religiosas o aquellas jóvenes que se sienten atraídas, por ejemplo, al hecho de, pues, de cuidar personas frágiles, con dificultades, enfermas. Pues, por ejemplo, tienen las hermanitas de los ancianos desamparados, por un lado, tienen las siervas de María, tienen las hermanas del Cotolengo, en fin, hay variedad, ¿no? Gran variedad. Por el lado de los hombres, bueno, pues lo mismo, es decir, a mí Dios me llamó en un momento determinado, pues a seguirle en una vida consagrada, es decir, yo sentía una atracción hacia la vida religiosa, eh, bueno, pues más desde el punto de vista de la vida mendicante, es decir, de las órdenes, las antiguas órdenes mendicantes, ¿no? Verdad que hubo un poco digamos, de dificultad al principio para ver para dónde tirar, pero bueno, Dios mediante, pues aquí estamos. Eh, bueno, pues la Orden de la Merced, su vocación es la redención de cautivos, redención de los cristianos cautivos. Es verdad que hoy en día los cristianos cautivos pues no son llevados en cautividad al norte de África para ser vendidos en los mercados de esclavos, aunque bueno, alguno hay por ahí, parece ser, pero bueno, ya no se da como tal, con lo cual nosotros esa vocación la hemos tenido, se tuvo que en un momento determinado que reorientar, siguiendo el mismo elemento esencial, pero reorientándolo, bueno, pues todo aquello que pueda alejar a las personas de Dios, por ejemplo, o de la práctica religiosa, eso es una cautividad. Porque de hecho, la cautividad en sí no es tanto el que fueran mm, tomados por los musulmanes y llevados a tierra de Islam, es decir, al norte de África, Marruecos o Argelia para ser vendidos como esclavos después, sino era el hecho de que se les privaba de ese bien o de ese don tan grande, grandísimo en nuestra vida, que es la fe que recibimos en el bautismo. Entonces, porque se les obligaba o se les ofrecía para librarse de la cautividad el abandonar, el adjurar, el apostasiar la fe cristiana. Pues, ya ven que el elemento esencial es ese, no tanto a lo mejor el lado histórico, ¿no? Que puede ser un poquito más accidental. Bueno, pues lo vivimos de otra manera. Bueno, pues aquí uno tiene que vivirlo como puede. Pues ahora con pues los niños hoy en día, por lo general, pues tienen muchos problemas, porque vienen de familias desestructuradas, vienen de familias cuyos padres no se ocupan de esos hijos, no todos, pero vamos, aquí se dan casos, por ejemplo, de niños con problemas psicológicos, con problemas de comportamiento, con problemas de todo tipo, causados por estas cosas, ¿no? Bueno, pues es una manera precisamente bueno, pues una forma de redención, digamos así, ¿no? O personas que pues han vivido en situaciones, ¿cómo decir? Pues de muchas veces pues de droga, de muchas cosas de estas, que les han, digamos, hecho abandonar la práctica religiosa o la vida de fe, etcétera. Bueno, el abanico es muy amplio. Bueno, pues uno se siente atraído por esa vocación. Uno sabe explicar a veces cómo exactamente, pero uno se siente atraído. Y bueno, pues hay ese interés por ese tipo de vida. Entonces, bueno, pues uno llama a las puertas de la comunidad religiosa en particular, y entonces se pone en camino. Y esto pues no es de la noche al día, como digo, pues esto es con un caminar que empieza por una formación. Hay que formar al religioso, al joven o a la joven que quiere o aspira a esa vida religiosa. Entonces se le forma y los formadores y los superiores pues están un poco a ver, digamos, a discernir si esa persona realmente es llamada por Dios a vivir la vida religiosa, o esa vida religiosa en particular. ¿Mm?
Entonces va con ese proceso de acompañamiento y que, digamos, concluye en lo que se llama la profesión religiosa, es decir, se hacen los votos religiosos, que sería como un poco el sellar ese, ese camino, esa voluntad que viene de Dios y que, digamos, corresponde con ese deseo y esa intención del joven para seguir a Cristo. ¿eh? Cristo obediente, pobre y casto, ¿no? Es decir, Cristo siendo nuestro modelo en los votos religiosos y la Virgen Santísima también, evidentemente. Bien, pues eso sería un poco brevemente, brevísimamente, un poco lo que sería digamos, el proceso, desde que uno se siente llamado por Dios a una vocación hasta que uno llega a precisamente hacer su profesión religiosa. Eh, bueno, un camino que puede durar unos años, ¿no? Es decir, un poco como el seminario, ¿no? Que dura, lo que pasa es que en nuestro caso no es como el seminario, que se entiende como un tiempo. Después el sacerdote se va a dedicar a su vida parroquial, a llevar su parroquia, mientras que los religiosos pues nos mantenemos en este ambiente de vida comunitaria. Es decir, porque es, como les digo, es la condición sine qua non para nuestra existencia, digámoslo así. De hecho, en los países de Europa del Este, en el momento en el que el comunismo digamos, se impuso en esos países, eh, es decir, por ejemplo, la República Checa, ¿no? En Checoslovaquia, cómo los dirigentes comunistas, cómo llegaron a acabar, no acabaron, porque no pudieron, cómo quisieron acabar con la vida religiosa. Pues suprimiendo los conventos y echando a los religiosos fuera. O en primer momento imponiéndoles ir a campos de trabajo y luego diciéndoles que se tenían que ir a su casa. Claro, el religioso ya no vive la vida religiosa, ya no vive en comunidad, vive con su familia, o vive solo, o tiene que buscar un trabajo, o lo que sea. Y ya no tiene ese elemento. Entonces, claro, ahí en la República, en Checoslovaquia, o en otros países pasó también, pues los religiosos, de manera clandestina, pues se reunieron para vivir como podían vivir, aunque fuera lo mínimo, la vida religiosa, ¿no? Pues es un poco el elemento, ya digo, ese elemento básico, ¿no? Y si entonces es que no podía haber vida religiosa, ya digo. Bien, en mi caso particular, bueno, pues sí, pues había esta llamada, la llamada ha sido bastante larga, sigue siendo, es decir, una llamada, es decir, Dios nos llama un día y después aquí nos deja, sino que, bueno, pues nos sigue llamando o conduciendo, evidentemente, nos sigue conduciendo. Y, y ciertamente yo les puedo decir, yo personalmente siento que para mí la vida religiosa es un elemento que forma parte de mi ser, como si fuera, no sé, el quinto elemento de mi existencia, pues es la vida religiosa. Y yo creo que, en cierto modo, me sería muy difícil, ¿no? Bueno, en un primer momento, vivir sin ella, ¿no? Es verdad que vivimos en una situación muy difícil, por lo menos aquí en España, a nivel de la vida religiosa, de una gran crisis de identidad. Bueno, la sociedad, ya saben, ¿no? Vive una crisis de identidad. En la iglesia a veces se da un poco esa crisis de identidad también en algunos sectores, y la vida religiosa en España particularmente se vive, desgraciadamente, por lo general, una gran crisis de identidad. Y a veces, ¿qué pasa? Pues como hay una crisis de identidad, una crisis así tal cual, pues se busca ir a otro sitio, hacer otras cosas, inventar otras cosas porque estamos en crisis. En vez de decir, la crisis debería de llevar a ahondar más en la vocación, en lo que hemos recibido de nuestros fundadores, precisamente, y de todas las generaciones de religiosos que nos han precedido. La Orden de la Merced se fundó en 1218, es decir, que tenemos toda una historia detrás. Es decir, la Orden de la Merced, digamos, entre paréntesis, posiblemente
el primer religioso que pisó suelo americano fue un fraile mercedario. El padre, creo que era el padre Bartolomé de Olmedo, el cual fue posiblemente en el segundo o el tercer viaje de Cristóbal Colón. Claro, no pisó el continente como tal, sino que, bueno, ellos llegaron a las islas, pero como decir, pero bueno, digámoslo así, grosso modo, pues fue el primero que cruzó el océano, ¿no? Pues la orden tiene mucha historia. Y todas son, bueno, las órdenes, es decir, los dominicos principalmente, y tiene una historia grandísima los dominicos, los franciscanos, etcétera. Pero estamos en una crisis de identidad muy grande. Y ya digo, y en vez de ahondar, como dice el Concilio Vaticano II en Perfecte Caritatis, cuando dice que hay que ir a, digamos, a conocer o reconocer, digamos, las inspiraciones que llevaron a nuestros fundadores a realizar la fundación de los institutos religiosos, pues quiere decir que hay que ahondar, no hay que inventar, porque inventar está todo ya inventado, ¿no? O casi, pero no es cuestión de eso. Y yo veo que hay un poco esa búsqueda, ¿no? De ir un poco a otro lado en vez de ir hacia adentro. Y como dice el Señor, ¿no? Cuando dice a los apóstoles que vayan, que pesquen, ¿no? Al fondo, que vayan, duc in altum, ¿no? Es decir, pues hay que ir al fondo, hay que ir a la profundidad para poder reconocer realmente eh, el carisma, ¿no? Propio. Y esa crisis de identidad pues pasa por muchos vectores, por muchos factores. Es decir, entre otros, el hecho de que a veces, desgraciadamente, ya no se tiene en cuenta o ya no se sabe realmente, casi, a veces, qué hacemos en la comunidad, para qué estamos, qué nos ha traído aquí, o mejor dicho, quién nos ha traído aquí. Porque claro, uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo hemos sido nosotros? ¿Que hemos venido porque hemos querido? ¿Fueron nuestros padres? Porque en muchos casos aquí los frailes ya muy mayores, ellos entraron muy jóvenes y bueno, se podía dar el caso, ¿no? De que fuera pues que los padres, pues en una época que aquí había mucha carestía en España, pues propiciaran de que entraran, ¿no? En la vida religiosa, pues un poquito pues para salir de la situación. Bueno, podía ser también. ¿O es realmente que Cristo nos ha traído aquí, que Dios nos ha llamado y nos ha traído aquí? Claro, porque eso debe ser el fundamento, ¿no? Si no. Y a veces, pues, no sé, o nos cuesta realmente volver, ¿no? A ese amor primero y reflexionar sobre ese amor primero y ver que es Cristo el que nos ha traído aquí y que debemos ser fieles precisamente a esa llamada que se nos hizo. Y la cosa pues está, ya digo, es a veces muy difícil, muy difícil. Y vivimos en una gran crisis, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? Como se suele decir aquí en España. Hace poco hubo, y no es por afán de criticar, pero hace muy poco hubo una asamblea general de la CONFER, que es, digamos, la, la estructura eclesial, digamos, que engloba a la gran parte de comunidades religiosas de España. Y en esta Asamblea General, bueno, pues como elementos, 3 puntos esenciales en los cuales había que orientarse eran el feminismo, la ecología y la sinodalidad. Y claro, pues uno queda así un poco, yo dije, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Pero uno queda, esto me llevó a estar pues bastante desilusionado, porque uno esperaría precisamente, por un lado, intentar hacer un reconocimiento de lo que está pasando hoy en día en la vida religiosa, la crisis, intentar buscar las causas e intentar buscar también, pues, intentar responder a esas causas, intentar buscar una soluciones. Eh, y creo que no pasa necesariamente por eso, es decir, por el hecho de que de que la vida religiosa sea más feminista,
más ecológica. No sé si quieren que pongamos más paneles solares en en los techos, en los tejados de nuestros conventos, o que, bueno, no sé, o que pongamos huertas ecológicas y estas cosas. Bueno, la nuestra lo es bastante, ¿no? Cumplimos ese punto, ¿no? Y más sinodalidad, pero claro, siempre digo, cuando sepamos realmente qué es lo que quiere decir eso. Entonces, ciertamente, pues es un poco ofuscante, ¿no? Pues dice, bueno, ¿por qué no hablar más, por ejemplo, de una necesidad de vida espiritual, de una mayor vida espiritual? ¿Por qué no hablar más de unas relaciones fraternas, de vida fraternas más verdaderas, más francas, más certeras? ¿Por qué no hablar más de una pobreza efectiva? ¿Por qué no hablar más del hecho de que, por ejemplo, en nuestras actividades, sea colegios, sea hospitales, sea asilos, eh, hagamos una verdadera pastoral, un apostolado, hablar a los niños de Dios y de la fe, de la salvación de las almas, yo qué sé, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues es un poco son los, digamos, los puntos que yo y bueno, creo que otros también consideran que deberían ser cruciales, pero precisamente no se toman en cuenta o no se toman en cuenta lo suficientemente, ¿no? No sé, queda un poco de tiempo, yo no sé si hay tiempo para preguntas o dudas o a lo mejor ha sido un poquito así no sé, una cascada, pero en cascada, pero bueno. No, no, valió la pena. Muchas gracias, Fray Jordi. Como siempre, un lujo a nivel de detalles en cuanto a la primera parte que explicaste sobre justamente basándose en lo que dice el derecho canónico, del cual sabemos que eres muy estudioso de ese tema y obviamente después tocando, bueno, gracias también por eso, por tu testimonio, un poco cómo ha sido este llamado, este camino, como dices, ojalá ese camino tenga un largo trayecto hacia la casa del Padre, ¿no? Y que sea por ese lado. Así que bueno, sí, aquellos que tengan algún comentario, quieran preguntar algo, agregar, reclamar o conocer algún detalle más, puede hacerlo. Padre, ¿usted es del monasterio de Pollo por casualidad? Bueno, en Pollo están los mercedarios, que somos nosotros, que soy Por yo. eso. También formo parte. Yo estoy en Berín, que es al sur de Galicia, en la provincia de Orense. Ujú. Sí, no, ese Estoy a monasterio unas no, dos no lo horas conozco. Es precisamente de que Pollo. conozco el de Pollo porque además ahí tuve un compañero que estudió conmigo Derecho Canónico en la Pontificia de Salamanca. Lo que pasa es que se ordenó de diácono y luego, desgraciadamente, pues no continuó, incluso abandonó no solo la vida religiosa, sino también el ministerio. No, Ajá. se ordenó de diácono y no sé si de presbítero también, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, ya hace muchos años. Y me acuerdo Sí. que fui a visitarlo a Pollo, que Ujú. estaba por ahí. Y por eso al Sí, ver sí, sí. orden de la M, de la Merced, digo, no le veo el escudo por aquí, pero es blanco, digo, va a ser de la Merced de Bueno, Galicia, digo, pues pollo. Ahí, eso no es lo que tengo yo, la que cámara no quedaba llega. debajo de la cámara, el escudo Es de que no la llega la Merced. cámara hasta ahí abajo, entonces. Por eso, pero me imaginaba que era mercedario hasta que ya lo aclaro. Pues Sí, muchas sí, gracias sí. por el testimonio y demás. Gracias, no, gracias a Estaba ustedes. repasando, conforme estaba hablando de las obligaciones de los religiosos, estaba recordando la parte del derecho canónico de los religiosos. Aquí tengo la última edición, bueno, la última edición del Código de la VAC, que como decía Es muy yo, relativo. Eso de última edición, últimamente es muy relativo, porque ahí cada está, le mes. decía yo al director de publicaciones, que es un sacerdote asturiano, digo, Manolo, la próxima vez, por favor, en fichas intercambiables y en cuadernos de anillas. Yo creo que sí, o tendrían que hacernos un bono a los canonistas. Ahí está, pero bueno. Pero sí, estaba recordando cosas que aprendimos Sí, con a mí, un gran canonista sí, de sí. Derecho a los Religiosos, el padre Teodoro Bahillo, que es claritiano, me parece, era Ujú. el que nos daba clase en Salamanca y nos dio mucha Sí, caña con sí, el sí. derecho de los religiosos, efectivamente. Pues yo estudié también en Salamanca, Ujú. yo me licencié hace 2 años. Ay, yo ya Y, llevo unos cuantos más. Ya, ahora, pues 18, 19. sí, sí, Obtuve sí. la licenciatura e inmediatamente ya me nombraron juez eclesiástico en el tribunal de mi diócesis. Soy de la diócesis de Oviedo, Asturias. Ah, de acuerdo. Ah, muy Ujú. bien. Pues, De pues todo aquí mal ambiente que yo
seguramente. Bueno, yo de hecho, bueno, aquí la comunidad me regaló para mi ordenación el código. Claro, yo dije, bueno, pues para cambiar yo cojo el de la De EUNSA, ¿no? Navarra, el de Navarra. Y claro, yo dije al superior, bueno, pues mira que sea la última edición, porque claro, como esto es así, entonces esta es de febrero. Digo, bueno, yo no sé si estamos ya un poco De todos límites. modos, la parte del derecho de los religiosos no ha variado, ha variado más No ha el tema del variado, no. matrimonio, los Varió, procesos, la parte sí, penal varió sobre todo, pero hace cuando toda la hubo lo parte del pueblo de del... Dios y religiosos y la función de santificar, quitando alguna cosa referida al matrimonio, no ha variado gran Sí, sí, cosa. efectivamente, efectivamente. Pues sí, hombre, pues hombre, Muchas gracias encantado por... de tener aquí un colega canonista. Bueno, aprovecho para preguntarle Muy a los bien. dos y obviamente compartir esta necesidad de que siempre rezamos como iglesia, de pedir por las vocaciones, pedir por los santos sacerdotes, por las vocaciones religiosas también. ¿De qué manera creéis que pueda aportar en cuanto a que un laico, una familia pueda quizás descubrir algo de esto y fomentarla, ¿no? Que cómo se podría acompañar más allá de la oración? Eh, sí. A ver, padre, diga. Perdón, es que no he oído la mitad de la pregunta y me parece que iba dirigida a usted, que cómo se podía fomentar la vocación Bueno, aparte de... iba a los dos, que creo que Ah, decía que iba a los dos. Ricardo, si puede repetir parte de la pregunta porque es que no me he enterado muy bien. Ah, bueno, que ya justo que aprovechaba que tengo dos sacerdotes ahí en línea, que es una gracia de Dios tener a un par juntos y bueno, justo que tocamos este tema de la vocación religiosa, del llamado del Señor a un camino en particular, a un estilo de vida, como bueno, en este caso tocó Fray Jordi, dentro de una orden, pero bueno, justo el caso suyo, padre Alejandro, también es un llamado concreto, ¿no? Al sacerdocio. ¿Cómo fomentarlo esto entre las familias nuestras, de laicos y tal? ¿Cómo fomentar esto en los jóvenes? Y por ahí el llamado muchas veces no se da en la juventud, quizás en una edad adulta también, ¿no? Yo cuando me preguntan de esto suelo decir que Dios tiene poder más que suficiente para hacer florecer rosas en medio de cardos borriqueros, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual suele ser un terreno fértil se llama familia cristiana. Familia que sea auténtica iglesia doméstica, que es como la define el Concilio Vaticano II. No recuerdo ahora mismo cuál de sus constituciones. Si no hay familia cristiana, es muy difícil que pueda brotar una vocación sacerdotal. Aunque yo he tenido compañeros que son conversos de familias totalmente descristianizadas y que precisamente por el hecho de ir su hijo al seminario y ordenarse cura, pues luego han ido entrando por el aro y ahora, madre mía, súper comprometidos en sus respectivas comunidades. Pero no suele ser lo habitual. A veces una conversión de estas así radicales yo las he visto también, sobre todo en el... No, no, ahora... Vale, no te preocupes. Perdón, mi madre que ha hecho acto de presencia. Alguna vez este tipo de conversiones radicales a veces se han dado sobre todo por influjo de amigos que a lo mejor pues te invitan a participar en una vigilia, en una peregrinación, y bueno, pues el que va bueno, por pasárselo bien con los amigos y a lo mejor pues en ese momento pues le ponen a tiro. Esto es un poco como aquel milagro de la curación del paralítico. Aquellos amigos que descolgaron al paralítico tenían muy claro que el paralítico tenía necesidad de ponerlo delante del Señor y luego ya el Señor actuaría. Es un ejemplo paradigmático de lo que puede ser la función de mediación de tantas mediaciones, a veces inconscientes o no pretendidas, y que el Señor aprovecha para tirar el llamado o tirar una llamada a la conversión o una conversión más radical como es la elección de un estado de vida concreto, o sea, la vida sacerdotal, la religiosa o la misionera. Hay una película aquí en España, bueno, ha corrido también por Hispanoamérica, la película se titula Vivo y son 4 testimonios de conversión en torno a la Eucaristía y está rodada por Movimiento Hakuna. Yo acompaño también los lunes a estos chavales y son casos de conversiones verdaderamente radicales. Además es que 2 o 3 chicos de los que salían en esa película los conozco personalmente, de haber estado con ellos en convivencias y te encuentras, pues eso, conversiones muy, muy radicales, desde un ateísmo militante, el típico come curas, que de repente, pues, delante de la Eucaristía, pues algo siente.
una Eucaristía o una peregrinación a Medjugorje o cualquier sitio de peregrinaciones, de apariciones de la Virgen, lugares de apariciones, digamos, formalmente reconocidos por la Iglesia y otros que están en estudio o que no tiene, está muy clara la cosa, pero bueno, que se producen conversiones también, gracias a Dios. Ahora, efectivamente, si no hay familia cristiana detrás, es muy difícil. Es muy difícil que un joven pueda plantearse, no ya la vocación religiosa, sino muchas veces un sentido meramente trascendental de la propia vida. Yo diría también que a veces en las mismas familias cristianas a veces se puede dar incluso este fenómeno de ser reacias a la vocación. Es decir, oramos por las vocaciones, pero que sea en otra familia, es decir, que sean para otros. Eso me pasó Pero que en mi casa no. Entonces hay que estar abiertos y ser generosos, es decir, esa generosidad, es decir, los hijos son un regalo de Dios, son un don de Dios. Bueno, pues si Dios los llama a consagrarse a Él, pues es como un movimiento de exitus, reditus, es decir, exitus que viene de Dios a nosotros y reditus, es decir, nosotros los devolvemos a Dios, es decir, vienen de Dios, son regalos, son un don de Dios, pues nosotros lo ofrecemos a Dios a su vez. Y ciertamente que es esa generosidad también la que tiene que estar ahí presente, ¿no? En ese... Esa fue mi mayor dificultad de los primeros años de seminario. Mi familia religiosa y demás, pero bueno, normal. Y cuando dije, después de acabar la carrera de magisterio, que me iba al seminario, madre mía, la que se armó aquí con mi padre. Pero en fin, al final, después de varios años de seminario, acabó, o decimos por aquí, entrando por el aro. En fin, pues sí. Pero bueno. Sí. Bueno, nuevamente estamos llegando al final. Muchas gracias a ambos. Justo este encuentro se dio así, el Señor lo quiso y su Santísima Madre lo permitió. Tener dos sacerdotes a mano, reunidos acá, justamente hablando de esto, de la vocación religiosa y cómo detectarla, cómo seguirla, cómo fomentarla, más bien cómo de nuestro lado laicos cuidar esto de la familia católica para que esto también puedan hacer de ahí. Así que nuevamente agradezco a todos los que se hayan conectado y los que verán esto luego en nuestro canal de YouTube, de esta pequeña comunidad Salve María, que sigue teniendo como objetivo esto de formar y ser una propuesta de formación continua en la fe para todos aquellos que puedan ver por los medios digitales. Así que agradezco al padre Alejandro haberse unido, agradezco a Beatriz, a Verónica, a Claudia, a Nena, que con todo cariño siempre nos acompañan. Nuevamente vamos a seguir rezando por cada uno de vosotros y pidiéndole a la Virgen Santa que acompañe a estos dos sacerdotes que tanto hacen falta para el pueblo de Dios en cada una de sus regiones y que susciten nuevamente otras vocaciones, ¿no? Hacia el sacerdocio, que sin el sacerdocio no tenemos los sacramentos, y no tenemos los sacramentos, no tenemos la vida en gracia y al fin de cuentas todo se acaba. Así que Dios les cuide y la Virgen los proteja, y les pido a Padre Jordi como anfitrión de esta invitación, y ya podemos agendar por ahí al Padre Alejandro, ya que estuvo hoy de visita, que nos acompañe con otra. Así que como tal, no sé, a ver si puede averiguar la riqueza de los jesuitas o la cantidad de, de de congregaciones órdenes, religiosas. de órdenes religiosas, para aportarnos una estadística. Pero Ese chiste tiene muchas variantes. La tercera duda es, ¿qué es eso de una prelatura personal? Eso lo cuenta algún jesuita por ahí. Bueno, y ahora con más razón, ¿no? Porque ahora ya es una entelequia. El Santo Padre, en fin. Bueno, ay, señor. Bueno, bueno, sí. Fray Jordi, despida usted con la oración final y la bendición. Claro, con gusto nos acompaña nuevamente. Te agradezco de corazón, querido Jordi, por estos momentos. Y nuevamente acá estaremos acompañándote en oración y obviamente por ahí, como decimos acá, pasando la gorra en algún momento para enviarte y que sigas comprándote Bueno, libros, de nada. manera que sigas formándote. Yo estoy Ahí. muy feliz de colaborar aquí gratis et amore y con lo que haga falta, vamos. Bueno, venga. Bueno, un abrazo grande a cada uno y nos quedamos con la bendición del Padre Jordi. El Señor esté con vosotros.
Y con tu y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. 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 Pues nada, pues vayan todos en paz y bueno, buena noche y buen día. Y hasta la Igualmente. próxima, si Dios quiere, y con el auxilio de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Amén. Dios le pague, Padre, a todos. Bendiciones, que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Bendiciones, gracias.